Buenos días y gracias por vuestra asistencia. Os hemos convocado para presentaros este proyecto que hemos elaborado desde Ecologistas en Acción, desde el área de agua de la Confederación de Ecologistas en Acción, conjuntamente con el Grupo Ecologista Margalló. Sin más, os dejo con Santiago Martín Barajas, que es el coordinador del área de agua y también ha sido el coordinador de este proyecto. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Voy a presentar al compañero, soy Santiago Martín Barajas, estoy coordinando los proyectos de renaturalización de tramos urbanos de ríos y deciros que, bueno, en principio, bueno, sabéis que todas las ciudades se instalaron donde se instalaron precisamente porque había ríos, o sea, concretamente Elche, pues porque tenía un río. Y entonces se instalaban al lado de los ríos para aprovechar el servicio que los ríos daban, ¿no? Lo que pasa es que a lo largo del siglo XX, pues algunos de esos servicios dejaron de tener interés y lo que ocurrió fue que el río, de ser un elemento esencial en la ciudad, pues pasó a ser un elemento que estorbaba. Y entonces lo que hacía era, o bien incluso se tapaba, o sea, se entubaba y se hacía una calle por encima, como ha ocurrido en bastantes ciudades españolas, o se metía entre altas paredes de hormigón, como el caso que nos ocupa, para poco más o menos para que no molestara, ¿no? ¿Qué ocurre? A finales en el último cuarto del siglo XX, en la Unión Europea se empezó a valorar que, bueno, pues que los ríos, que había que devolverles la vida, los ríos en las ciudades, ¿no? Entonces empezaron a naturalizar ríos, concretamente en Alemania, se empezó, el caso de Múnich es conocido, y otros más. Y luego también en España se empezó a hacer. Por ejemplo, tenemos el caso en Burgos, el río Arlanzón, o el Bernesga en León. Entonces nosotros desde Ecologista Nación consideramos que había que hacerlo en otras ciudades. ¿Por qué es importante renaturalizar un tramo urbano de un río? Bueno, desde el punto de vista medioambiental yo creo que no hace falta que os lo explique, ¿no? O sea, de no haber nada a ver un río vivo con bosque de ribera y todo eso. Es un sitio donde no hay un ecosistema, pues que empiece a haber ese ecosistema, ¿no? Entonces las razones medioambientales son evidentes, pero en este caso, más importante que las razones medioambientales, están las razones sociales. O sea, la renaturalización de un tramo urbano de un río es socialmente importantísimo por una razón, porque es el río que ven casi a diario durante una buena parte de su vida cientos, miles o, si es una ciudad más grande, decenas de miles de personas. En el caso de Elche, pues ya aquí hay miles de personas que ven el río a diario, que cruzan los puentes para ir a trabajar varias veces el río. Entonces, en ese sentido, si tú mejoras el aspecto de ese río, pues estás en cierto modo incidiendo de alguna manera en mejorar la calidad de vida de las personas que viven en esa ciudad, ¿no? El primer proyecto que llevamos a cabo fue, entramos por uno fuerte, por decirlo de alguna manera, fue el río Manzanares en la ciudad de Madrid. La renaturalización del Manzanares, pues la verdad ha sido un éxito, en el sentido de que era un río que, bueno, un río Manzanares tenía mala fama hasta desde el siglo XVI, o sea, eso que decía Quevedo, que era un río porque el que pasaba a su lado se reía de él, o le llamaban aprendiz de río, y luego ya cuando se embalsó y olía fatal, bueno, los niños no querían cruzar para ir al colegio los puentes del Manzanares, o sea, por lo mal que olía, ¿no? Bueno, pues en 4 años hemos conseguido que el río Manzanares en Madrid ahora mismo sea un río natural con un bosque de ribera muy bien conservado, y ahora por primera vez en siglos los madrileños y madrileñas están orgullosos de su río y lo disfrutan. O sea, os invito, cuando vayáis a Madrid, os sugiero que os acerquéis al río
y veáis la gente mirando a las aves, los árboles, las aguas limpias, los peces autóctonos que hay ahora allí, todo eso ha mejorado. Después de ahí optamos por otro, como dicen, nos venimos arriba, vamos a decirlo así, y entonces hicimos el proyecto de renaturalización del Río de Oro en Melilla. Y esas obras están acabando ya la primera fase, las está ejecutando el Ministerio bajo proyecto nuestro. Y luego hemos presentado proyectos de renaturalización del Besós en Barcelona, el Castaños en Baracaldo, el Genil en Granada, el Piles en Gijón, el Zapardiel en Medina del Campo, el del Vinalopó, que estamos hoy presentándolo, y nos queda presentar, que lo haremos la próxima semana o la siguiente, el del Guadalmedina en Málaga, y creo que no me dejo ninguno. Tiene que sumar 10, ¿eh? Así que en principio, y la verdad es que bueno, el río de Castaños en Euskadi, pues ya el gobierno vasco se ha comprometido a llevarlo a cabo, la alcaldesa de Gijón a hacer lo mismo en el río Piles. Entonces la verdad es unas actuaciones que están teniendo mucho éxito, y pensamos que bueno, el estado en el que se encuentra el río Vinalopó, pues bueno, es lamentable, como podéis ver, o sea, es un cajón de hormigón, como estáis viendo, y pensamos que los ilicitanos y ilicitanas tienen derecho a tener un río de verdad, que verán todas las veces que crucen los puentes, que lo podrán disfrutar, tienen derecho a disfrutar de un río de verdad por medio de la ciudad. Los costes suelen ser bastante reducidos y en definitiva que solo tiene ventajas, ¿no? Ya digo, desde un punto de vista ambiental y también social. Y luego ya por último, quería deciros que a solicitud también nuestra, en los presupuestos generales del Estado, que están ahora en discusión, se ha metido una partida económica importante para la renaturalización de tramos urbanos de ríos, para renaturalización de ciudades y renaturalización de los tramos urbanos de ríos. Entonces, en ese sentido, hay una oportunidad para que los ayuntamientos digamos, y echen mano de este tema. Y además aquí lo van a tener muy sencillo, dado que aquí tenemos el proyecto. Aquí tenéis ya el proyecto para poder llevarlo a cabo. Entonces esperemos que en unos pocos años pues el río Vinalopó, después de muchas décadas de ser lo que estáis viendo, pues vuelva a ser de nuevo un río vivo, un río natural que pueda disfrutar toda la población de Elche. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y paso la palabra a mi compañero Adolfo. Bueno, pues únicamente decir que este proyecto se enmarca perfectamente en el Plan Integral de Regeneración de la Cuenca del Vinalopó, que está elaborando la Consellería de Medio Ambiente, de Territorio y Medio Ambiente, y bueno, es una obra que pensamos que puede cambiar totalmente la fisonomía de nuestra ciudad. Es una obra muy necesaria. Hace escasos días, un par de días, precisamente nuestro ayuntamiento, que se comprometió con ese plan de regeneración ambiental del río Vinalopó, presentaba pues un proyecto para renaturalizar o para abrir un sendero ambiental en la parte sur del río Vinalopó, como continuidad del sendero que se abrió hace unos años y que ha tenido tanto éxito en la parte norte del río. Pensamos que dejar el centro de nuestra ciudad, el casco urbano, con un río completamente hormigonado y desnaturalizado es una total incongruencia. Por eso pensamos que esta obra es tan necesaria, aparte de porque dotaría a la ciudad de un corredor ambiental que posibilitaría la unión de espacios tan emblemáticos como las Salinas de Santa Pola y el Pantano de Elche. Es necesario también para corregir los graves efectos que
agravados por el tema del cambio climático, van a conllevar las fuertes precipitaciones y las riadas cada vez más concurrentes en nuestra región. Los ríos cementados son precisamente fuentes de peligrosidad para los tramos que hay río abajo. Eso lo podemos comprobar a la desembocadura precisamente en la zona del río Barrachina, los efectos totalmente perniciosos que tienen las fuertes riadas que tenemos aquí cada vez con bastante más frecuencia. Esta y otras razones pues, son las que nos han llevado a llevar adelante este proyecto y por lo que hemos lanzado precisamente la piedra en el tejado de la corporación municipal para que sean ellos los que, pues ayudados precisamente con subvenciones como las que se podrían obtener, y ha dicho mi compañero Santiago, el año que viene de los presupuestos generales del Estado, pues encajarían perfectamente para poder realizar esta actuación sin un coste tan grande para las arcas municipales. ¿Cuáles son las actuaciones concretas que incluye este plan? A nivel técnico, este río lo que es necesario es eliminar lo que es el hormigón del suelo. El hormigón del suelo. Las paredes no, el suelo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, primero porque no hay nada vivo, es un elemento totalmente inerte. Pero luego, por otra parte, de cara a una avenida, lo que hace falta es que precisamente en una avenida el problema, los daños mayores los genera la velocidad del agua. O sea, aquí está por un lado la capacidad del cauce, vamos a decirlo de esta manera, que aquí no hay problema porque está el cauce ese, pero luego digamos que hay un barranco muy amplio o sea, no sería factor limitante la capacidad, pero el problema está en la velocidad. Y además este río tiene bastante pendiente, para ser un río en una ciudad, tiene bastante pendiente. Entonces aquí el agua en una avenida, que lo conoceréis vosotras mejor que yo, coge bastante velocidad y dicen, bueno, sí pasa por la ciudad, sí, pero es que los encauzamientos acaban en algún sitio, o sea, y donde acaban estallan, así de claro, el agua. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos fundamentalmente levantar toda la base de hormigón del suelo y luego ahí acondicionar un poco el terreno, la tierra, y luego hacer plantaciones de especies autóctonas. ¿Qué especies cogemos? Las que hay, las propias de este río, que son las que hay más arriba, donde acaba el hormigón río arriba. Entonces ahí tenemos taráis, majuelos y similares, ¿no? Entonces todas adelfas, bueno, entonces es reproducir el bosque de ribera originario de este río a lo largo de todo el cauce a través de la ciudad. ¿Qué consigues con eso? Primero, una mejor defensa ante posibles avenidas, porque va a ralentizar la velocidad del agua, lo cual viene bien en este caso, viene muy bien, es esencial. Luego vas a conseguir que haya una biodiversidad, porque claro, va a haber especies autóctonas, va a haber también, eso va a atraer a fauna autóctona, y el río Vinalopó a través de la ciudad sería un río vivo. No que ahora es un encofrado de hormigón con un sitio por un canal por donde corre el agua. Y entonces eso también para el uso y disfrute de la gente, de los vecinos de aquí de Elche. Luego también se plantean otras actuaciones relacionadas con instalación de cajas nido para determinadas especies, como cernícalos, que por cierto he visto, hay uno que está dando vueltas continuamente por aquí, cernícalos, búhos pequeños, para pajarillos, y simplemente es meter la naturaleza dentro de la ciudad. O sea, ejemplos ya os digo, por ejemplo, en el Manzanares, en 4 años de renaturalización hay citadas 90 especies de aves. Y tenemos nutrias en pleno centro de la ciudad de Madrid, de una ciudad que tiene 3,5 millones de habitantes, en pleno centro. Entonces la renaturalización de los ríos es lo que hace es atravesar el corazón de las ciudades con naturaleza, y con eso se consigue
que eso se consigue una mejora de la calidad de vida de la gente que vive aquí. La actuación, que tiene un coste en proyecto, veréis que es de 1.100.000 euros, me parece que era, más o menos, que luego, bueno, tenéis que sumarle el IVA y sumarle el tema de las adjudicaciones, eso puede ir a 1,5 millones de euros, vas a poner, si os dais cuenta, no es dinero, o sea, comparado con lo que es devolver a la ciudad el río, o sea, ¿cuánto cuesta devolver a Elche que tenga de nuevo un río? 1,5 millones de euros, pues bueno, creo que sería unos fondos muy bien gastados. Es un proyecto total y absolutamente viable, que no va a generar ningún tipo de problema y que solo tiene ventajas. Entonces, lo que entendemos, por eso se ha entregado el proyecto tanto al alcalde como a todos los grupos municipales, es que lo aprueben en pleno lo antes posible y empezar a pedir ayudas para sacarlo adelante. O sea, la naturalización de las ciudades se establece como una herramienta por parte de Naciones Unidas y asumido por la Unión Europea de lucha contra el cambio climático. Y una forma de empezar a naturalizar una ciudad es empezar a devolverle el río. O sea, parece bastante evidente. Entonces, en esa estamos. Esto es el primer paso para conseguirlo. ¿Cuántos metros o kilómetros alcanzaría la actuación? Pues es lo que es la zona urbana, exclusivamente. Eso no quiere decir, cuidado, que haya que hacerlo más y que haya que avanzar más, especialmente aguas abajo. Pero todo lo que es el tramo urbano, además es que, claro, si renaturalizamos toda la ciudad, no unos barrios sí y otros no. Yo creo que eso resulta más que evidente, ¿no? Bueno, la actuación que contemplamos llegaría hasta la zona de las Udes Moros, o sea, más allá del puente de Barrachina. Es localizada por sectores, un sector sería precisamente todo el tramo urbano, y el siguiente, el que no está hormigonado, pero está en un estado de degradación bastante acusado, y que pensamos que sería también muy conveniente iniciar un proceso de restauración. ¿Cuántos kilómetros? En total me parece que son 3 y pico, no llega a 4 kilómetros. Sí. Eso vais a recibir, todos y todas los que estáis aquí, vais a recibir, si no lo habéis recibido ya. No sí, un dossier, sí, lo habéis recibido. Un dossier de memoria, resumen de prensa, o sea, del tema, donde vienen todos los esquemitas. Mirad, si me permitís, y ahora sí que lo explico de verdad, no para la imagen, mirad. Los modelos, veis, por ejemplo, así, ahora mismo lo tenemos así, bueno, pues vamos a meterle vegetación aquí, ¿sabes? Entonces, meterle vegetación ahora mismo esta es una caja nido, o sea, tal y como está ahora, y esto es como quedaría, para que os hagáis una idea. Habría que hacer una pequeña excavación para lo que sea el cauce habitual del agua, que luego esa excavación nosotros la ponemos siempre, pero luego el río actúa como quiere y empieza a hacer cosas, a hacer eses. Entonces, por ejemplo, en el Manzanares ha empezado a hacer un trenzado, que llamamos un río trenzado. Pero bueno, en principio le haces un sitio para donde pase, pero que insisto, que luego el agua va por donde mejor lo considera, no donde mejor lo consideramos nosotros. Y luego la vegetación de ribera, que va a desarrollarse, y de esa manera pues se devolverá la vida un río que ahora mismo no la tiene en este tramo. La conexión, ¿no? El ecosistema río abajo. Es fundamental, o sea, ya digo, primero se crea un ecosistema donde no lo hay, pero tiene otro tema importante, y es que actúa como corredor ecológico a través de la ciudad. Esto es una ciudad muy grande, que hay se intercepta el tema, y entonces los ríos actúan como auténticos corredores ecológicos, y como tal debe funcionar, y desde luego sería importante que... La verdad es que la ciudad ganaría mucho. Muy bien, pues no tenéis nada más, aquí a vuestra disposición.